Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hablamos hoy en Teatro Amateur con Carlos López, que es fundador y director de la compañía Arriba Teatro. Un saludo, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo. Muy bien, pues gracias por estar con todos nosotros. Vamos a comenzar por el principio, como para hacer las cosas bien, y nos vamos creo que al año 2014, ¿no? Que es cuando surge vuestra compañía, ¿es así? Sí, correcto. En el año 2014 es cuando nos creamos como compañía y desde entonces vamos a hacer la semana que viene ya 11 añitos. ¿Cómo ves la evolución cuando miráis hacia atrás y veis aquellos años y cómo estáis ahora? Pues mira, seguimos con la misma ilusión, yo diría casi más todavía, y con un recuerdo muy bonito cuando empezamos. Es verdad que hay otra persona que fundó conmigo Arriba Teatro, que ahora mismo por temas de trabajo no está, pero sí que lo veo con un punto de cariño muy bonito, porque fue un momento en el que nos apetecía mucho arrancar, era mucha incertidumbre, no sabíamos cómo iba a funcionar y bueno, pues arrancamos con mucha ilusión y después de 11 años, cuando echas la vista atrás, pues jolín, la verdad es que es muy, muy bonito, muy emotivo, mucho trabajo, pero también muchos frutos sabrosos, ¿no? Recogidos, por decir. Luego hablaremos de esos frutos y también de algunas de vuestras obras, las que tenéis ahora en cartera, pero sois una compañía que combináis la reflexión, la denuncia y el humor. ¿Cómo lográis ese equilibrio y a la vez pues adentraros en el mundo del compromiso social y además el entretenimiento? ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero que tengo que decir es que hay que ser muy valiente. Sería la primera palabra, porque, claro, tocamos temas que son de rabiosa actualidad, que están siempre en boca de todo el mundo, pero que no siempre se atreven a tocar, digamos, estos temas porque son delicados. Entonces, aunque siempre lo hacemos desde el cariño, desde el respeto, pero claro, son temas, como digo, delicados que no a todo el mundo le gustan, y esto también implica, pues, que a lo mejor en algún festival, en algún certamen, pues, simplemente no te seleccionen o seleccionen otro montaje que es menos, como diría, menos reivindicativo, ¿no? De alguna forma, ¿no? De todas maneras, es cierto que en Arriba Teatro pensamos que el teatro, aparte de hacer disfrutar al público y de hacerle pasar un buen rato, ya sea comedia o sea drama, o tragicomedia, una mezcla de todo, pero aparte de hacerle disfrutar en Arriba Teatro, nos gusta utilizar el teatro para hacer reflexionar al público, para que el público, después de ver un montaje nuestro, pues sobre todo desde la pandemia, desde el año 2020 en adelante, que es cuando más estamos marcando esta línea, pues que el público cuando termina de ver nuestra obra, como decía, pues que se vayan a cenar, a tomar algo y que se dediquen a tener un debate, ¿no? Y a generar un debate sobre los temas que ponemos en escena, ¿no? Y luego, pues, es que tocamos todo, porque hemos hecho también una obra de clown gestual que es para infantil familiar. Entonces, bueno, pues, por un lado, digamos, los niños, los jóvenes, la familia unida, que no está de más, y luego, por otro lado, pues la rama de reivindicativa y de hacer reflexionar al público, ¿no? Más adelante hablaremos sobre tu trabajo como director, pero hay que recordar algunos directores importantes que han pasado por vuestra compañía, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ellos? Pues mira, los 2 últimos directores que hemos tenido, es gente muy profesional, y gente que tiene un currículum bastante importante. Con la obra de Torito Bravo, esta persona era Fabrizio Meccini, una persona muy querida aquí en Valencia, que él es italiano, pero lleva muchos años aquí en Valencia. Y bueno, estaba en el Teatro Escalante cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el centro de Valencia, y es una persona siempre muy ligada al teatro, con mucha experiencia, aunque en principio él arrancó con danza. Y bueno, el trabajo fue muy minucioso y es una persona muy perfeccionista a la hora de trabajar. Yo creo que luego el resultado se ve. Y luego, en el último montaje que hemos hecho, porque Yamil
El director es Sergio Villanueva, que es bastante conocido, es actor, es director también valenciano, ha estado en varias series, como La del Pueblo, entre otras. Creo que recientemente ha estrenado, también ha participado en la serie de La Ruta de Ibiza, que están recientemente estrenada, y también es una persona pues con un currículum que lo avala y que también ha hecho un trabajo muy minucioso y muy delicado para que el resultado sea pues lo más excelente posible, ¿no? Hemos hablado de los textos antes, pero hay elementos importantes también en vuestro aspecto comunicativo, como son la escenografía, la iluminación y el vestuario. ¿Qué papel juegan en vuestro mensaje y en vuestras obras? Bueno, la escenografía, tanto como la iluminación, es muy importantes. El vestuario debe acompañar y arropar al texto y al actor o a la actriz en escena. Eh, en ambas obras, las últimas, las que llevamos en cartera, como tú decías, es una escenografía muy pensada, muy meditada. Me atrevería a decir mínima, sobre todo en el caso de Porque ella mil, pero además muy meditada con el Torito Bravo porque había muchas formas de hacerlo, habían muchas ideas, pero nosotros cogimos una que creo que a nosotros nos ha gustado mucho por la sencillez y a la vez el resultado que hace, que es construir un muro realmente, bueno, no es un muro, muro de pared, evidentemente, pero construir un muro que tiene, como diría, al principio cuando está en boca de escenario es más alto, creo que mide 1,80 aproximadamente, pero a medida que el muro se va metiendo al fondo del escenario va bajando y creo que al final es 80 centímetros. Es decir, que hace desde el público, viendo el muro, te da sensación de lejanía, ¿no? Y este muro en cuestión corta el escenario en una diagonal, dejando solo esa parte delantera de esa diagonal para poder actuar con unas balas de paja y luego pues el suelo, claro, con arena y con paja para que salgan los toros, ¿no? Entonces la escenografía está muy meditada para que además el olor a la paja, el olor a la arena, pues todo esto cuando el público entra, junto con la música, que también es muy importante, hace un efecto de que el público, mientras está esperando, mientras va entrando en sala y está esperando que empiece la función, está ya, en este caso, metiéndose en una de esas realmente, ¿no? Ya le da el olor a campo, el olor a la paja, a la arena, y está escuchando un sonido envolvente que son vacas, que son pajarillos, como si estuvieran en la dehesa, ¿no? Y bueno, luego el público esto nos lo ha dicho. Y la luz también es muy importante para poder marcar, en este caso, día y noche, y poder marcar algún punto, digamos, para un poco más importante, por decir, lo que queremos remarcar dentro de la obra, sobre todo al final, que no quiero explicar para no hacer spoilers si alguien no la ha visto, pero al final pues sí que hay una luz frontal, ¿no?, sobre uno de los actores para que este haga un decálogo final de la obra, ¿no?, muy interesante. Y en cuanto a Yamil, pues la escenografía, como digo, muy pensada. Necesitábamos hacer una celda, una cárcel, y bueno, hay muchas fórmulas, pero nosotros elegimos una muy sencilla, que además llama mucho la atención, que es poner en el suelo una plataforma que levantará como unos 4 o 5 centímetros nada más, y es una plataforma cuadrada de 3 metros por 3 metros. Entonces, jugamos ahí, tiene un papel muy importante la música también envolvente, como te decía antes de Torito Bravo, envolvente con una música para que el público sepa dónde está entrando y sienta lo que está sintiendo ya el actor que está encerrado en la cárcel. Y luego la iluminación aquí todavía cabe, si cabe, coge más importancia porque remarcamos las 4 calles, digamos, que hace este cuadrado para hacer un remember y recordar partes del pasado que ocurren, ¿no?, que han ocurrido, ¿no? En esta obra en cuestión hay momentos en los que se vive en el momento real, que están, digamos, dentro de la plataforma con una iluminación, y luego todos los momentos de fuera con otra iluminación exclusiva para cada lateral, en la que se habla siempre de un recuerdo de lo que ha ocurrido o hace un año, hace 3 años, tal. Entonces, pues es muy importante. Tanto vestuario, evidentemente, tiene que ir acorde a lo que estás haciendo, digamos, a lo que quieres transmitir. En el caso de Torito, muy sencillo, porque es apenas un pantalón tipo bermuda por debajo de las rodillas y nada más, pecho descubierto, descalzos, porque son 2 toros bravos. Entonces ahí no debe de haber mucho vestuario a nuestro entender.
y en Porque Yamil, pues un vestuario acorde, ¿no? Por un lado, un señor mayor que ha tenido una enfermedad degenerativa bueno, pues tiene un cierto estatus, entonces va vestido de una forma, una persona que en la última parte de su vida ha estado enferma en silla de ruedas, con lo cual tiene que llevar el vestuario acorde. Y Yamil, pues claro, es una persona magrebí que, pues, que va vestida como suelen ir las personas de su tierra, ¿no? El vestuario, tengo que decir que en ambos casos nos ayuda una persona que tiene mucha experiencia, ha tenido mucha experiencia, ha trabajado muchos años como sastra y ahora ya una vez jubilada pues se incorpora con nosotros para ayudar en tema de vestuario y alguna vez también nos da un poco de feedback, ¿no? Cuando estamos terminando ya a punto de estrenar la obra, que es Ana Gómez, Anita, y es una persona que en cuanto a vestuario, pues la verdad es que tiene una gran experiencia y nos ayuda muchísimo. Has hablado de las dos obras que tenéis ahora en cartera y que os están dando muchos éxitos, pero Torito Bravo quizá es la que más nos puede sonar. ¿Qué es lo que os atrajo del texto de Pacho Tellería? Pues mira, yo te voy a decir, las dos obras que estamos comentando, tanto Porque Yamil como Torito Bravo, son de Pacho Tellería. La única diferencia es que en Torito Bravo Pacho Tellería le escribió, pero fue una idea original de su amigo Aitor Mazo, que el pobre ya nos dejó hace unos años con un infarto, creo que le dio. Entonces ellos eran muy amigos y con la idea original que tuvo Aitor Mazo, la escribió Pacho Tellería y de hecho ellos dos son los que la estrenaron en su día. Estamos hablando de 1990, creo que, o 95, por ahí, cuando la escribieron. Entonces yo te digo, nosotros, como hemos dicho al principio de la entrevista, arrancamos como Arriba Teatro en el año 2014, hicimos varios montajes, arrancamos con La Huella de Anthony Safer, después hicimos la de La Llegada de los Bárbaros, que es con la primera que conseguimos un par de premios a Mejor Actor, y llegó un momento en que no teníamos claro qué obra hacer, entonces nos pusimos a leer obras, a revisar, a ver cuál podíamos elegir. Hicimos como un ranking, digamos, los dos compañeros que estábamos en ese momento, y dentro de ese ranking, yo cuando leí Torito Bravo, pues yo me enamoré de esta obra, me gustó muchísimo y la puse en primer lugar. Entonces mi compañero no le gustaba, no le gustó tanto, la dejó en último lugar. Y como había otra que es La Llegada de los Bárbaros, que la teníamos más o menos, yo la puse en segundo lugar y en el primer lugar, pues decidimos hacer esta. Pero, como digo yo, una vez leí la obra, a mí me enamoró esa obra, me gustó muchísimo y entonces, pues bueno, no la deseché, la guardé en un cajón y pensé más adelante llegará el momento. Y efectivamente, sobre el año 2020 más o menos es cuando conocí a Alex Reyes, que es actualmente el otro compañero mío que está en los dos montajes. Le propuse la obra porque me pareció preciosa, por el tema en sí de hablar de los toros bravos, de por qué existen los toros bravos, de las corridas de toros, que ahora mismo es un tema que está muy actualizado, bueno, siempre prácticamente están. Entonces, me gustó muchísimo porque aunque no se posiciona de alguna manera en contra, pero también hay muchos puntos dentro de la obra en la que se puede apreciar el cariño y el respeto con el que el autor trata el tema. Porque, bueno, en mi personaje, por ejemplo, en un momento dado dice, bueno, es que esto de torear es una cosa muy grande, ¿no? Entonces, y él mismo reconoce, está mal que un toro bravo lo diga, pero es que esto de torear es una cosa muy grande, según por donde lo mires. Entonces, de alguna manera también hace un guiño, ¿no? Al toreo, a la fiesta. Es cierto que además lo que más me gustó es que la historia está contada desde el punto de vista del toro bravo. Es decir, los dos personajes que están en escena son dos toros. Un toro joven que tiene 4 o 5 años, que está súper contento porque lo acaban de seleccionar para ir a una corrida de toros, y a su lado el papel mío de percatao, que es un toro mayor, un toro viejo, un semental, que ha vivido ya esa experiencia, que se ha librado casi por casualidad de la muerte en la corrida de toros, y entonces intenta explicar desde la experiencia de la persona mayor, iba a decir de los hombres, pero en este caso es un toro, intenta explicar desde la experiencia de la persona mayor, de la vejez, de lo que ha vivido, explicarle al joven lo que realmente le va a pasar, ¿no? Entonces la obra se desarrolla un poco en ese sentido.
Al principio el personaje como que lo rehúsa, está de vuelta de todo, percatado, es muy mayor, él ya está de vuelta de todo, no quiere saber nada, pero luego sí que a medida que va conociendo y que va intimando al lunero, que es el toro jovencito que interpreta a mi compañero, pues le va cogiendo cariño y, claro, se va dando cuenta un poco que tal vez le puede ayudar y efectivamente todo el segundo acto se dedica a esto, a prepararlo a 100% para que el toro pueda salir victorioso de la plaza y lo puedan indultar. Entonces me parece muy bonito porque no es un punto de vista ni a favor ni en contra, sino es un punto de vista del toro, del propio toro, ¿no? Visto desde los ojos y contado desde la boca del toro, ¿no? Entonces, esto Pacho Tellería, a mi modo de entender, ha hecho un texto muy bueno, ha hecho un texto exquisito y además jugando en qué momento con el drama de lo que le está ocurriendo o lo que le puede pasar al lunero, jugando con unas dosis de comedia muy buenas, muy bonitas, en las que el público, pues, de alguna forma va también, pudiendo digerir lo que está viendo, ¿no? Y pasando un buen rato. Entonces, esto es lo que más me enamoró de esta obra. ¿Habéis encontrado dentro del público que la ve cierta discusión o todo el mundo entiende perfectamente cuál es el mensaje que queréis transmitir? Pues te voy a decir, todo el mundo lo entiende perfectamente, evidentemente, para gustos colores, como dice Percachado en la obra, evidentemente cada uno tiene su opinión personal y hay, pues como todo, como en política, como, no sé, en todo, en vacaciones, ¿dónde nos vamos? Pues cada uno tiene sus preferencias. Entonces, encuentras público a favor y en contra de los toros, de las corridas de toros de la fiesta nacional, pero nosotros tenemos una costumbre y es que cuando terminamos la función y acaban los aplausos y el público se va poniendo en pie, se enciende luz de sala, nosotros no nos vamos, o sea, apenas nos ponemos una camiseta y nos bajamos abajo. Y estamos allí con el público para que cualquiera que quiera hacer un comentario, que quiera venir a expresar lo que ha sentido, pues que venga. Lo hacemos con las dos obras, luego si quieres hablaremos de Porque Yamil, también muy curioso. Y yo aquí, a nivel personal, me he encontrado con conversaciones muy interesantes, conversaciones de, por ejemplo, personas de decir, personas mayores, decir, mi hijo es torero o ha querido ser torero, está trabajando, entonces, claro, yo soy muy protaurino, pero sin embargo, reconocer que lo que cuenta el toro en muchos casos es cierto, en la obra estoy diciendo, y que además ve el respeto y el cariño con el que se transmite. Entonces nos dan la enhorabuena porque, bueno, ellos opinan al contrario, ellos están a favor de las corridas de toros, pero sin embargo, insisto, ven esa educación, ese respeto y ese cariño con el que se trata el tema. Entonces es algo muy bonito. Y además, si me permites, también te diría, nos cogieron con Torito Bravo, bueno, esto ocurrió también después con Porque Yamil, en un festival que tiene un cierto renombre en Villacañas, creo que era el 49 Festival y luego con Yamil el 50. Entonces, aparte de cogernos, de seleccionarlos para participar en ese festival, que no era competitivo, es decir, luego no habían premios, aparte de seleccionarnos, nos dijeron que ellos tienen como costumbre, siempre que es posible, hacer que haya una compañía que haga dos funciones. Por lo que me decías antes, esto es algo que os ha permitido hacer también un trabajo, digamos que un tanto didáctico, ¿no? Y sobre un tema tan controvertido. Tema de la tauromaquia, etcétera, en general, es muy interesante porque además se ve claramente el padre y el hijo. Quiero decir, trabajar la adolescencia, el criar a un hijo, a una hija. Entonces, era muy interesante porque además, aparte de que solamente era un público o alumnos, como te digo, y alumnas, cuando terminamos generábamos un debate con ellos. Entonces, bueno, pues nosotros teníamos la duda de que chavales de 15, 16, 17 años, pues a ver por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Y sin embargo nos demostraron bueno, pues que tenían una cabeza muy bien puesta porque nos estuvieron como una hora haciendo preguntas muy interesantes, muy interesantes bueno, algunas nos ponían entre la espada y la pared, ¿no? Con la pregunta que hacían, muy interesante. Entonces nos gusta porque, como decíamos al principio también, es un poco lo que buscábamos, esa reflexión y fue muy interesante. Luego, al año siguiente, lo repetimos con Porque Yamil, nos volvieron a seleccionar, otro tema totalmente distinto,
y exactamente lo mismo, una hora casi, una hora 50 minutos más o menos de un debate con chavales y con chavalas jovencicos. Y dices, uf, una gozada, ¿no? Poder ver que has movido algo con la obra de teatro, ¿no? Ujú. Háblanos un poquito también de Por qué Yamil, que es otra de las obras que también tenéis en cartera. Sí, pues mira, porque ella Mil también es de Pacho Tellería. También cuando leímos, esta ya no la seleccioné yo, la seleccionamos ya de común acuerdo Alex y yo. Y los dos las leímos, los dos nos encantó el trabajo. Pacho, la verdad es que tiene una forma de escribir muy buena y además, pues eso que ayuda a que haya una crítica, que haya esa reflexión que nosotros buscamos. En el tema de por qué Yamil es un tema muy interesante, muy interesante. Trata de la xenofobia, del racismo y un tema que ahora está empezando a tener una, entre comillas, una solución, si se podría decir esa palabra, que es la eutanasia. Cuando Pacho Tellería la escribió, no recuerdo el año exactamente ahora, podría documentarme, pero cuando él la escribió todavía no estaba la opción que ahora hay hoy en día de poder hacer el documento, creo que es un, ¿cómo se llama? Testamento Testimonio. vital, ¿no? Exactamente, perdona, no me salía así. Entonces, hoy en día esto sí que existe, que tú puedes dejarlo escrito, pero en el momento que la escribió esto no existía. Entonces nos parecía un tema muy interesante porque por un lado tienes la xenofobia, una persona magrebí, dicho vulgarmente y sin ámbito de ofender, que todo el mundo, como dice vulgarmente, un moro, por decir así, que es la persona que está cuidando a mi personaje, a Xavier, que era una persona que estaba perfectamente normal, que se encontraba bien, que estaba activo, que estaba trabajando y de repente le detectan una parálisis muscular progresiva. Entonces dicen, bueno, ¿y esto qué solución tiene? Pues mire usted, no tiene solución. O sea, a partir de ahora esta enfermedad es degenerativa y usted va a acabar, como acaba Xavier, en una silla de ruedas, sin poder utilizar las manos, sin poder valerse, tienen que darle de comer, tienen que limpiarle, tienen que hacerle todo. Entonces esta persona se plantea como muchas personas, por desgracia, que están ocurriendo. A mí me viene a la cabeza la enfermedad del ELA, que es muy parecida. Se plantean el más que vivir ya bien, es un poco el tener una muerte digna, porque claro, esto es una enfermedad muy complicada. Entonces ahí estamos jugando con dos temas muy importantes, porque resulta que a medida que él va degenerando y que no puede valerse, la persona a la que contratan, que es la que le está cuidando todos estos años, es una persona nacida magrebí, es un moro, es una persona que, bueno, genera, cuando empieza la obra, pues genera un poco todo tipo de pensamientos extraños sobre a qué viene el moro aquí, como se suele decir, perdón la vulgaridad, pero es un poco para que se me entienda. Y luego, como a medida que avanza la obra, esta obra es más dramática, es un tipo thriller, estás todo el tiempo sin saber muy bien qué es lo que está pasando y al final pues te das cuenta que a lo mejor no es el malo él, ¿no? Que a lo mejor lo que está haciendo es una buena acción de, aunque sea cobrando, evidentemente es un trabajo, pero que está cuidando mucho a esa persona y que le da mucho cariño y que le ayuda a tener una sonrisa dentro de esa desgracia que le ha tocado vivir. Entonces es una obra muy bonita, ¿no? Porque toca temas muy importantes y además pues el tema de empatizar, ¿no? Con la persona a la que estás cuidando, ¿no? Que también es muy importante. Vamos a hablar de los premios, porque en pocos años habéis conseguido un palmarés impresionante y esto supongo que también ejerce cierta presión, ¿no? A la hora de mantener el nivel artístico en próximas obras. ¿Cómo lleváis esto? Pues lo llevamos bien y mal. Bien porque la presión nos gusta, a mí personalmente me gusta porque es una forma de que no te relajes y de que tengas que pues trabajar y trabajar y trabajar, intentar estar en este nivel. Y mal en el sentido porque, claro, no puedes hacer cualquier obra, tienes que medir muy mucho el trabajo pero bueno, luego es cuestión de trabajar y de estar con ganas de hacerlo. Nos ha pasado con las dos obras porque Torito Bravo, como tú dices, ha tenido y sigue teniendo, gracias a Dios, un recorrido impresionante. El día 22, si no recuerdo mal, vamos a hacer 3 años del estreno de la obra
y está teniendo un recorrido impresionante. Entonces, cuando tuvimos que seleccionar la siguiente nos costó mucho y al final porque Yamil nos gustó porque pensábamos que era también muy potente y que podía ser un trabajo parecido y efectivamente cuando estrenamos ha habido público, ha habido amigos o amigas que nos han comentado, mira, yo con Torito pensé que estabais ahí arriba y bueno, que había sido una obra muy buena y que era difícil superarla. Y ha habido gente que ha dicho, oye, pues ¿por qué Yamil? Yo creo que estáis ahí o lo habéis superado. A ver, para gustos colores, ¿no? Pero sí es difícil porque no te puedes relajar, pero oye, bendita presión, la verdad. Hablando de ese futuro, aunque no nos puedes adelantar mucho, ya sabemos que estáis pensando en cosas. ¿Tenéis intención de mover las tres, la próxima y estas dos, o cómo lo vais a hacer? Sí, yo te voy a lanzar una exclusiva que se suele decir porque son 4 obras. Quiero decir, tenemos estas dos, vamos a seguir manteniéndola porque Torito, como digo, tiene buen recorrido. Yamil nos han seleccionado ya en un par de festivales y en uno de ellos nos llevamos 3 premios también. Aunque bueno, los premios pues a veces te dan, a veces no, pero el reconocimiento que el público y en los festivales, en los certámenes reconozcan tu trabajo, para nosotros ya es el premio, ¿no? Porque no, hay festivales que nos están diciendo 170, 180, 200 obras presentadas y que al final tienen que seleccionar 5 o 6, en el mejor de los casos creo que han sido 8, con lo cual ya el ser seleccionado ya es un verdadero premio. Pero evidentemente esto es una rueda, no puede parar y mientras estás funcionando con una obra tienes que ir preparando otras. Entonces, en este caso, tenemos una obra que ya tenemos fecha de estreno, pero que todavía no puedo hablar de ella, que vamos a estrenar el 22, del 22 al 25 de enero en Teatro Círculo en Valencia. Y es una obra muy interesante que habla del Alzheimer y que también habla un poco del tema de los auxiliares en los hospitales, del trabajo, de esa labor tan buena que han hecho, que siempre han estado haciendo, pero que en la pandemia todavía se ha visto con más claridad. Habla un poco sobre estos temas, va a estar muy interesante, es una comedia emotiva, me atrevo a decir, y luego, aparte de esto, yo aquí también hago un personaje, también estoy como actor. Estoy ayudando en la dirección también a mi amiga Ana Gómez, Anita, que es la que hablaba antes del vestuario, que aquí también nos está ayudando y estamos un poco dirigiéndola a los dos. Esta, como digo, la estrenaremos en enero, pero también estoy con otra obra que son 3 chicas mayores de 50 años, y esto lo digo por, por una razón, en la que yo no salgo, pero esta sí la estoy dirigiendo yo. Yo soy el director, y bueno, estoy viendo la escenografía, buscando la música, etcétera. Entonces, esta todavía no tiene fecha de estreno, pero posiblemente dentro del primer semestre del 2026 también la tengamos. Y lo de las mujeres de 50 años es porque en televisión hicieron un programa en el que hablaban que las actrices de renombre y actrices que tienen muy buen trabajo y que trabajan muy bien, pues que así como los actores pasan de 50 a 60 años y siguen teniendo trabajo, hay muchas actrices que a partir de los 50 o 50 y pocos, por la razón que sea, no se sabe, no hay una explicación clara, desaparecen, no hay papeles para ellas, no hay personajes, entonces es algo extraño. Bueno, pues a mí me pareció que podría ser interesante coger a 3 personas, 3 actrices de mayores de 50 años y poder hacer una obra, una comedia muy interesante, que además también tiene su puntito de reflexión, como es un poco el sello de Arriba Teatro, en el que se trata un poco el bullying y se trata un poco el maltrato entre ellas, ¿no? Entre las 3 amigas y las hijas, etcétera. Y esta pues también la estrenaremos seguramente dentro del primer semestre del año que viene. Muy bien, pues quedamos a la espera de esos nuevos proyectos, pero no queremos despedir esta entrevista sin recordar a tus compañeros en la compañía, ¿no? ¿Qué nos cuentas de las otras dos personas que no hemos mencionado, de las que hemos hablado Sí, poquito? sí, pues bueno, aparte de Anita, que está también colaborando, como digo, tenemos a Alex Reyes, que es el otro actor desde el año 2020 aproximadamente. Cuando yo fundé Arriba Teatro estaba otra persona, pero bueno, está, como ya he dicho antes, por temas de trabajo lo tuvo que dejar. Y un poco ese sustituto a la hora de actuar conmigo en escena es Alex Reyes. Es un chaval jovencete, de 31 añitos, muy buen actor, muy buena persona y con él pues hemos hecho Torito Bravo y hemos hecho Porque Yamil y estamos muy en conexión y bueno, hay mucho feeling en el escenario, una persona encantadora que además tiene muy buenas ideas también a la hora de trabajar.
Y luego la otra persona es una persona que se dedica al tema burocrático, es mi mujer, es Mari Fons, y ella pues se dedica al tema de la secretaría, tema de tesorería y bueno, pues todos estos temas burocráticos que por suerte o por desgracia hay que llevar en una compañía, pues me viene genial porque ella es la que hace todo esto, de facturar, de no sé qué, de pagar, de ver, en fin, comprar, todo este tema. Y bueno, pues es una labor también encomiable y ella lleva conmigo pues desde que empezó la compañía. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por todas estas cosas que nos has contado y por ese trabajo que hacéis tan interesante. Quedamos a la espera de los nuevos proyectos y os emplazamos a que nos tengáis al tanto de vuestra labor y de todas las cosas que hacéis. Claro que sí, por supuesto. Yo quiero agradeceros el darme la ocasión de hacer la entrevista y de poder un poco difundir nuestro trabajo, nuestro humilde trabajo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muy bien, un abrazo, un saludo. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y hasta aquí nuestra conversación con Carlos López de Arriba Teatro. Nosotros nos despedimos, pero os emplazamos a seguirnos en la próxima edición de este podcast que volverá la semana que viene. Mientras tanto, ya lo sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, así como en nuestra web.